Gracias, Carla. Así es, muy buenos días y continuamos con información importante de salud. Es momento de recibir a nuestros amigos de Hospital Cima. El día de hoy por acá con nosotros el doctor Ricardo Pols Vázquez, también por ahí apellidado Vázquez. Él es especialista en medicina interna, cardiología e imagen cardiovascular en Hospital Cima. Sabemos que hoy en día las enfermedades cardiovasculares se posicionan dentro de las principales, si no es que la número uno con más mortalidad. El día de hoy con un tema tan importante, doctor, le doy la bienvenida y pues un gusto. Va a venir en 2 semanas. Las enfermedades cardíacas, según el INEGI, las enfermedades cardiovasculares o enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte en México en el 2023. Entonces realmente es un tema muy, muy importante. Así es. Ahora vámonos al tema de la prevención. Sabemos que la mejor medicina es la prevención y en realidad aquí, ¿qué es la prevención cardiovascular y por qué es sumamente importante? Que como ya mencionábamos, es las principales causas de muerte en el mundo y México la principal causa de muerte. Entonces, la prevención cardiovascular son todas aquellas acciones que se pueden llevar a cabo tanto a nivel paciente, tanto a nivel institución, médico, personal de salud, para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares y sobre todo las complicaciones. Eso es muy, muy importante. Claro. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? Pues no convencionales, digo, ¿qué le podré decir? Yo como nutrióloga sabemos que los hábitos impactan muchísimo, pero ahora sí, desde su punto de vista como experto, como especialista. O sea, perfecto. Ahorita platicaban acerca de LDL, de colesterol bueno o malo. Eso ya todo el mundo o la gran mayoría de la gente sabe que diabetes, hipertensión, tabaquismo, hipercolesterolemia son factores de riesgo bien establecidos para las enfermedades cardiovasculares, pero ya hoy tenemos 9 evidencias de otros factores de riesgo no convencionales. Destaca mucho en estudios, por ejemplo, la contaminación, ya sabemos que es un factor de riesgo importante, los determinantes socioeconómicos, la salud mental, todas estas acciones que envuelven al paciente también forman parte del riesgo cardiovascular. Factores que no podemos controlar muchas veces como la contaminación. Ahora, ¿cómo afecta o qué relación tiene la contaminación con la enfermedad cardiovascular, doctor? Hay estudios que ya demuestran que las personas que viven en ciudades muy contaminadas, por ejemplo, Ciudad de México, Tokio, ciudades del primer mundo con mucha contaminación, sobre todo la relacionada a quema de combustibles fósiles, la presencia de ozono, de monóxido de carbono, de sulfatos, se asocia a mayor riesgo cardiovascular, es un incremento hasta del 5% del riesgo cardiovascular. Y también se ha visto que aquellos países en donde ya se están usando fuentes de energía renovables, por ejemplo, que el descenso del uso de carbón se asocia a un 70% en la disminución del uso de carbón, se asocia a un 5% a 10% de menos enfermedades cardiovasculares. Y en ese sentido debemos de tener cuidado no solamente entonces con la contaminación, sino factores donde yo sí puedo controlar, porque de esta manera pues no lo podría controlar, ¿correcto? Exacto. Y temas como la salud mental, doctor. Sabemos que después de pandemia creo que a todos nos afectó muchísimo temas de COVID y que la salud mental se posiciona también como prioridad. Ahora, ¿qué relación tiene esta con el riesgo cardiovascular que nos mencionaba? Después de pandemia y antes. El problema es que nunca no se hablaba mucho de la salud mental y hoy en día es un tema muy, muy, muy importante y que se habla de manera abierta. Pero, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el insomnio incluso también se asocia entre 1.5 a 2 veces más el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y también, por ejemplo, las experiencias que se pueden tener durante la infancia, aquellas cosas que viven los niños pueden asociarse a mayores eventos cardiovasculares o, por ejemplo, también a mayor consumo de tabaquismo. Entonces eso nos lleva a mayor riesgo cardiovascular. Entonces la salud mental forma parte importante de la valoración cardiovascular en nuestro consultorio. Sí, sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo ahora se puede modificar el riesgo cardiovascular durante el tratamiento de enfermedades oncológicas? Eso también es un tema muy importante porque el paciente oncológico recibe tratamientos que tienen como tal un efecto directo a nivel cardiovascular. Entonces hay tratamientos que llevan a falla cardíaca, llevan a enfermedad de las válvulas del corazón, enfermedad arterial coronaria, mayor infarto. Entonces, parte de la valoración del paciente oncológico hoy en día es de la mano con el cardiólogo, porque tenemos que ver cuál es el riesgo previo al desarrollo, a inicio de tratamiento, y cuál es el riesgo posterior a iniciar el tratamiento, y ir de la mano con el paciente para evitar que estos progresen. Doctor, creo que estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, pero me gustaría dejarle en claro a nuestros queridos televidentes a qué se refiere con enfermedades cardiovasculares, porque si bien pues estamos hablando de un panorama, pero ¿qué conllevan este tipo de enfermedades? ¿Estamos hablando de hipertensión? ¿Estamos hablando de infartos? Claro que sí, hipertensión es una de ellas, importante, ¿no?
pero sobre todo ya cuando hablamos de desenlaces cardiovasculares es muerte cardiovascular, ya sea muerte por infarto, falla cardíaca, infartos no fatales, por ejemplo, un paciente que se infarta y no fallece, pero que se trata a tiempo, pero eso también tiene un deterioro en su salud, falla cardíaca o eventos vasculares cerebrales, por ejemplo, una embolia o una hemorragia cerebral. Y seguramente a nadie nos encantaría y nos gustaría estar en esta posición, pero sin duda alguna de la mano de los expertos, de los especialistas, pues esto se puede llevar a cabo tanto de manera preventiva, pero también como el tratamiento íntegro y necesario, según, vaya la redundancia, las necesidades del paciente. Exacto. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? En el Hospital Cima, en el Hermosillo Heart Team. Perfecto, pues ahí está para que ubiquen al doctor con nuestros amigos de Hospital Cima, el doctor Ricardo Pols Vázquez, él es especialista, médico interno, pero también cardiovascular. Muchísimas gracias, información sumamente importante y valiosa para nuestra audiencia. No, gracias por la invitación. Y muchísimas gracias con nuestros amigos de Hospital Cima el día de hoy con información importante para que usted lo considere en relación a su salud. Ya lo mencionó el doctor, enfermedades cardiovasculares se posicionan en el número 1, así que hay que tener mucho cuidado. Nosotros continuamos con más información en las noticias de NEMAS. Vámonos con ustedes, chicos.